Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Hoy les vamos a presentar cómo seleccionamos, validamos y planeamos utilizar las fuentes en nuestra investigación referente al asesinato de Fernando Villavicencio, un periodista y político ecuatoriano que denunció la corrupción en su país. Nuestra hipótesis central es que este asesinato está directamente relacionado con su denuncia sobre la corrupción y ha provocado un aumento de la autocensura y el temor entre los periodistas ecuatorianos. Dividimos esta fuente en tres categorías: fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes anónimas. Y cada uno de nosotros abordará cómo estas fuentes ayudaron a confirmar nuestra hipótesis. Buenas tardes, Magíster. Buenas tardes, compañeros. Empezando con las fuentes primarias seleccionadas, dos documentos claves en los informes del Servicio Nacional de Atención de Personas Privadas de Libertad y los comunicadores del Ministerio Público del Ecuador. Estas fuentes son esenciales porque describen directamente con los hechos que rodean el asesinato de Fernando Villavicencio. Nos ofrece información detallada sobre los perpetradores, las condiciones de las cárceles y el contexto de inseguridad que rodeaba en ese momento en el país. Estos documentos permiten conectarnos con el trabajo de Villavicencio, con los grupos criminales apoyados por actores políticos, lo que sugiere que estos grupos podrán estar detrás del asesinato de Fernando. En este sentido, estas fuentes primarias son fundamental para validar la parte de nuestra hipótesis. Su muerte fue una represalia por denuncias sobre la corrupción de Ecuador. Uno de los principales retos que encontramos al trabajar con esta fuente fue asegurar que fueran precisas y no estuvieran influenciadas por presiones políticas. Por ello, comparamos con fuentes oficiales y con otras fuentes independientes que nos ayudaron a confirmar la validad de los hechos. Muchas gracias. Ahora, en cuanto a las fuentes secundarias, nos basamos principalmente en artículos de BBC Mundo, El País y análisis político sobre la situación de Ecuador. Estas fuentes son necesarias porque nos proporcionan un contexto más profundo sobre lo que está sucediendo en el país. Nos ayuda a entender no solo los hechos del asesinato, sino que también cómo este ha afectado la libertad de prensa y el clima de seguridad en general. Los artículos de este medio recopilan información de múltiples realizadores y analistas, lo que nos permite obtener así una visión desde diferentes ángulos. Nos ayuda también a validar hipótesis al demostrar cómo el asesinato de Fernando Villavicencio afectó directamente a la libertad de prensa en el Ecuador. De hecho, hemos encontrado una correlación clara entre los aumentos de la violencia y la autocensura entre los periodistas desde su muerte, lo que refuerza en sí nuestra hipótesis de que la corrupción y la violencia están profundamente entrelazadas. El principal reto con esta fuente secundaria fue identificar y evitar cualquier posible sesgo o interpretación errónea de los hechos. Para superar este reto nos aseguramos de consultar varios medios internacionales en sí que sean de prestigio y que cuente con estándares rigurosos de verificación de información. Esto nos ayuda a garantizar de que la información secundaria fuera confiable y objetiva. Finalmente, las fuentes anónimas son otra pieza clave en nuestra investigación. Estas fuentes incluyen testimonios de personas cercanas a Villavicencio y registros no identificados divulgados por la prensa. Son datos importantes que nos proporcionan información confidencial que no está disponible a través de las fuentes oficiales. A través de estas voces anónimas hemos podido acceder a detalles claves sobre las amenazas que enfrentaba Villavicencio y las actividades criminales que lo rodeaban. Estas fuentes son valiosas porque de alguna manera revelan el ambiente de miedo que operan los periodistas en Ecuador. Nos permiten ver que claramente cómo las amenazas y la violencia están dirigidas contra ellos, que como Villavicencio desafían el poder de las redes criminales y políticas. Sin embargo, validar la confiabilidad de las fuentes fue uno de los mayores retos, dado que su identidad no puede ser confirmada.
Tuvimos que comparar sus declaraciones con hechos verificados de fuentes primarias y secundarias para asegurarnos que la información fuera precisa y no influenciada por rumores o presiones externas. En conclusión, las fuentes fortalecen nuestra hipótesis al mostrar la existencia de un ambiente de autocensura y temor entre los periodistas. Confirmado que el asesinato de Villavicencio estuvo motivado por su lucha contra la corrupción.